La mitología griega, tal como la conocemos hoy en día, es en realidad una versión editada y suavizada a lo largo de los siglos. Los textos originales, aquellos que leían y recitaban los antiguos griegos, cuentan historias mucho más complejas y, a menudo, crudas que las versiones modernas que han llegado a nuestras manos. Hoy nos embarcaremos en un viaje académico para explorar las fuentes históricas y descubrir lo que realmente decían los antiguos sobre sus dioses y héroes. Esta es la historia real de la mitología griega. Para comprender la verdadera naturaleza de estos mitos, es esencial situarnos en su contexto histórico y cultural. Los dioses olímpicos, lejos de ser las figuras morales perfectas que a veces imaginamos, eran representados en los textos antiguos con una complejidad asombrosa. Eran personajes con vicios, virtudes y comportamientos profundamente problemáticos que, en última instancia, reflejaban las estructuras sociales, los valores y las tensiones de la época en que fueron concebidos. No eran modelos a seguir en un sentido moderno, sino arquetipos de poder, pasión y conflicto. Para analizar esto, no nos basaremos en interpretaciones posteriores, sino que acudiremos directamente a las fuentes primarias. Los poemas de Hesiodo y Homero, las tragedias de Eurípenes y Sófocles y los escritos de otros poetas e historiadores griegos que documentaron estos relatos por primera vez. Estos textos no son simples cuentos de hadas, son documentos culturales de incalculable valor que nos ofrecen una ventana directa a la mentalidad de una civilización que sentó las bases de Occidente. A través de un análisis histórico riguroso, podemos empezar a desentrañar las capas de significado que se han perdido con el tiempo y redescubrir la función original de estas narrativas inmortales. Uno de los ejemplos más claros de esta distorsión se encuentra en los mitos protagonizados por Zeus, el rey de los dioses. En las versiones más populares, sus romances a menudo se presentan de forma casi anecdótica o incluso romántica. Sin embargo, los textos originales pintan un cuadro muy diferente. En los relatos de Europa, Leda, Danaeo o Io, Zeus no seduce, sino que utiliza su poder divino y su capacidad de transformación para imponer su voluntad. Se convierte en toro, en cisne, en lluvia de oro. Estas transformaciones no eran trucos ingeniosos para cortejar, sino herramientas de poder abrumador. Las narrativas originales no celebraban estos actos como episodios románticos. Por el contrario, a menudo destacaban la violencia inherente y el desequilibrio de poder. Académicos de renombre, como el historiador Walter Burkert, han analizado en profundidad cómo estos mitos no buscaban ofrecer lecciones morales, sino reflejar, y en cierto modo, justificar las jerarquías sociales de la antigua Grecia. En una sociedad donde el poder se ejercía de manera casi absoluta por parte de la élite masculina, los mitos de Zeus servían como una metáfora divina de las dinámicas de poder terrenales. Las historias no eran sobre amor, sino sobre dominación. Los poetas griegos no escribían fábulas para niños. Documentaban una visión del mundo donde los dioses eran tan caprichosos, peligrosos y autoritarios como las fuerzas de la naturaleza o los propios gobernantes. Entender este contexto es crucial para no caer en interpretaciones anacrónicas y apreciar estos relatos en su dimensión histórica real. Es fundamental comprender que los mitos griegos no eran simplemente entretenimiento. Funcionaban como espejos de su sociedad y su cosmovisión.
La antigua Grecia no era una sociedad homogénea ni igualitaria. Estaba profundamente estratificada, con estructuras de poder rígidas donde las distintas clases sociales, los hombres, las mujeres y los esclavos, tenían derechos y roles muy diferentes y definidos. Los mitos reflejaban y reforzaban esta realidad. Cuando leemos la Teogonía de Hesíodo, escrita en el siglo VIII a.C., o las Metamorfosis del poeta romano Ovidio, que recopiló y reinterpretó muchos de estos mitos siglos después, estamos accediendo a documentos históricos. Estos textos nos revelan no cómo deberían ser las cosas, sino cómo se percibían. Los académicos modernos, armados con herramientas de la filología, la arqueología y la antropología, estudian estas narrativas no como guías morales, sino como artefactos culturales. Al comparar las interpretaciones antiguas con las modernas, vemos un cambio radical. Mientras que hoy buscamos héroes inspiradores y villanos claros, los griegos veían en sus mitos una explicación del caos del universo, de la naturaleza impredecible de los dioses y de la fragilidad de la condición humana frente a un poder abrumador. El estudio de estos textos nos permite ir más allá de la versión simplificada y descubrir una mentalidad antigua, compleja y a menudo incómoda, pero históricamente mucho más precisa. Hemos explorado las complejas y a menudo problemáticas narrativas en torno a Zeus, revelando cómo los textos originales distan mucho de las versiones edulcoradas que conocemos. Pero la figura de Zeus es solo una pieza del intrincado puzzle del Olimpo. En el próximo segmento, dirigiremos nuestra atención hacia su esposa y hermana, Hera. Analizaremos el complejo y multifacético rol de esta diosa, a menudo reducida a un estereotipo de celos y venganza. Descubriremos que su historia revela patrones culturales fascinantes sobre el matrimonio, el poder femenino y la resistencia dentro de las rígidas estructuras patriarcales de la antigua Grecia. En la parte anterior, exploramos los complejos y a menudo controvertidos relatos sobre Zeus. Ahora, es momento de analizar a Hera, la diosa del matrimonio, cuyo personaje revela aspectos fascinantes sobre la cultura griega antigua y las dinámicas de poder de su sociedad. En los textos antiguos, Hera rara vez confrontaba directamente a Zeus. En su lugar, los relatos muestran cómo dirigía su ira y frustración hacia otros personajes. Por ejemplo, en el mito de Io, una de las amantes de Zeus, Hera la transforma en una vaca y la somete a un tormento constante. Con Leto, otra de las conquistas de su esposo, Hera le prohíbe dar a luz en tierra firme, forzándola a buscar una isla flotante para traer al mundo a Apolo y Artemisa. Y por supuesto, está el caso de Heracles, a quien persiguió incansablemente desde su nacimiento, imponiéndole pruebas que parecían imposibles de superar. Los antropólogos culturales interpretan este patrón narrativo como un reflejo de las limitaciones que enfrentaban las mujeres en la sociedad griega. Incluso una figura tan poderosa como Hera, la reina de los dioses, tenía opciones muy restringidas para desafiar la autoridad masculina. Sus acciones indirectas, aunque crueles, eran una de las pocas vías disponibles para ejercer su poder y expresar su descontento dentro de una estructura patriarcal. Este modelo narrativo no solo entretenía, sino que también reforzaba las normas sociales de la época, mostrando las consecuencias de desviarse de los roles establecidos y el limitado margen de maniobra de las mujeres, incluso de las más poderosas. Así, la mitología de Hera se convierte en un espejo de las tensiones y desigualdades presentes en el mundo de los mortales. Pero el panteón olímpico estaba lleno de historias complejas que involucraban a todos los dioses, no solo a Zeus y a Hera. Apolo, el dios de la música y la razón,
es protagonista de uno de los relatos más inquietantes al perseguir a la ninfa Dafne, quien, desesperada, le ruega a su padre que la transforme en un laurel para escapar de él. La historia de Medusa es otro ejemplo trágico. En algunas versiones del mito era una sacerdotisa de Atenea que fue violentada por Poseidón en el templo de la diosa. En lugar de castigar a Poseidón, Atenea dirige su ira hacia Medusa, transformándola en el monstruo que conocemos. Finalmente, Dionisio, el dios del vino y el éxtasis, tenía seguidores, las Ménades, que en sus rituales entraban en estados alterados de conciencia, llegando a cometer actos de violencia extrema. Estos relatos demuestran que los dioses griegos no eran presentados como modelos morales perfectos. Al contrario, eran retratados como seres impulsivos, vengativos y a menudo problemáticos. Sus historias no buscaban inspirar devoción a través de la bondad, sino reflejar la naturaleza caprichosa y a menudo injusta del universo. Los griegos veían en sus dioses las mismas pasiones y defectos que observaban en la humanidad, pero magnificados a una escala cósmica. La mitología funcionaba como un espacio para explorar los aspectos más oscuros de la existencia, el poder, el deseo y la injusticia, sin necesidad de ofrecer soluciones morales sencillas. Entonces, ¿por qué los antiguos griegos creaban y transmitían estas narrativas tan problemáticas sobre sus deidades? Los historiadores y académicos ofrecen 3 explicaciones principales. La primera es que estos mitos servían para justificar las estructuras sociales existentes. Al presentar a los dioses comportándose de cierta manera, se normalizaban y legitimaban las jerarquías y normas de la sociedad griega, incluyendo el poder patriarcal y la estratificación social. La segunda explicación sugiere que estas historias eran una forma de entender el mundo como un lugar fundamentalmente caótico y no necesariamente ordenado por una moralidad divina. Para los griegos, los desastres, las injusticias y las tragedias no eran castigos divinos por pecados, sino simplemente el resultado de las pasiones y conflictos de seres superiores. La tercera teoría es que estos mitos funcionaban como advertencias. Eran relatos aleccionadores sobre los peligros de desafiar a la autoridad, ya fuera divina o terrenal, mostrando las terribles consecuencias que podían sufrir tanto mortales como deidades menores. Este panorama teológico cambió drásticamente con la llegada del cristianismo a Grecia. El nuevo monoteísmo ofrecía un modelo radicalmente diferente. Una deidad única que se presentaba como un protector universal, un pastor para su rebaño y cuyo hijo se sacrificaba por la humanidad. Este concepto de un Dios amoroso y sacrificial contrastaba enormemente con el panteón olímpico, poblado por figuras egoístas y conflictivas. Este profundo cambio teológico que ofrecía consuelo y un orden moral claro fue uno de los factores clave que contribuyó al declive gradual del culto a los dioses olímpicos y a la transformación cultural de todo el mundo antiguo. Hemos analizado los textos originales y su contexto cultural, desentrañando cómo los mitos de Hera y el resto del panteón reflejaban y reforzaban la sociedad que los creó. En el segmento final de esta serie, exploraremos qué significan estas historias para nosotros hoy y cómo su interpretación ha evolucionado a lo largo del tiempo,
influyendo en nuestra comprensión de la historia, la cultura y el desarrollo moral humano. No te pierdas la conclusión de este análisis. Hemos explorado las fuentes históricas de la mitología griega, Zeus y sus transformaciones, Hera y sus respuestas, el panteón completo. Ahora analizaremos el significado histórico y el legado cultural de estos relatos tan complejos y fascinantes. Los dioses olímpicos fueron reinterpretados muchas veces a través de la historia. Durante el Renacimiento, artistas como Botticelli o Tiziano los idealizaron visualmente, creando imágenes de belleza sublime que aún hoy nos cautivan. Más tarde, el periodo neoclásico los convirtió en símbolos de virtud, orden y razón, reflejando los ideales de la Ilustración. Sin embargo, estas representaciones a menudo suavizan o directamente omiten los aspectos más problemáticos y moralmente ambiguos de los relatos originales. Cuando volvemos a las fuentes primarias como los textos de Homero, Hesíodo o los dramaturgos atenienses, obtenemos una visión mucho más completa y honesta de esta relación. Descubrimos cómo los griegos antiguos realmente conceptualizaban a sus deidades, no como modelos de perfección moral, sino como seres inmensamente poderosos, caprichosos y con una complejidad psicológica profunda. Eran un reflejo de la propia naturaleza humana, con todas sus virtudes y sus defectos, pero magnificados a una escala divina. Estudiar estas versiones originales es crucial para entender la mentalidad de la época sin filtros posteriores. Nos permite ver que los mitos no solo eran cuentos para entretener, sino herramientas para explorar las grandes preguntas de la existencia: el poder, la justicia, el destino, el amor y la traición. La complejidad moral de los dioses invitaba a la reflexión y al debate, algo fundamental en una cultura que estaba dando a luz en la filosofía. Al ignorar estas facetas oscuras, no solo simplificamos la mitología, sino que perdemos una capa fundamental de su riqueza y su función social en el mundo antiguo. Pero, ¿por qué es importante estudiar estas narrativas complejas y a veces incómodas hoy en día? Los historiadores argumentan que entender el pasado con honestidad, sin censura, nos ayuda a comprender la evolución de nuestra propia cultura. Los patrones de poder, las dinámicas de género y las tensiones sociales documentadas en estos mitos no eran pura fantasía. Reflejaban, de manera simbólica, realidades que existieron en sociedades humanas. Reconocer estas estructuras en textos antiguos nos proporciona una herramienta poderosa para analizar críticamente la historia. La mitología griega, por ejemplo, documenta cómo una civilización increíblemente sofisticada, que nos legó la filosofía, la democracia, el teatro y el arte, también mantenía jerarquías sociales muy rígidas y visiones del mundo que hoy nos parecerían extrañas o incluso inaceptables. Esta dualidad no es una contradicción que debamos resolver, sino una complejidad que debemos estudiar. Entender que la misma cultura que celebraba el logos y la razón podía también producir mitos llenos de violencia y arbitrariedad divina, nos enseña una lección vital sobre la condición humana. Nos muestra que el progreso no es lineal y que las sociedades son sistemas complejos, llenos de tensiones internas. Para los estudios históricos serios y honestos, aceptar y analizar esta complejidad es absolutamente fundamental. No se trata de juzgar el pasado con los valores del presente, sino de comprenderlo en sus propios términos, con todas sus luces y sus sombras. Es innegable que las sociedades humanas han evolucionado significativamente desde la antigua Grecia. Si trazamos una línea de tiempo, vemos un largo y tortuoso camino desde las poleis griegas, pasando por la teocracia medieval, hasta llegar a la época moderna con sus revoluciones científicas y políticas. Los sistemas legales modernos, aunque evidentemente imperfectos,
incorporan conceptos de justicia, igualdad y derechos humanos que habrían sido ajenos a un ateniense del siglo V a.C. Los estudios de historia antigua nos muestran con claridad cuánto han cambiado las normas culturales y los valores éticos a lo largo de los milenios. Esto no se trata de emitir un juicio moral anacrónico, es decir, juzgar el pasado con los ojos del presente. Se trata más bien del reconocimiento objetivo de un desarrollo cultural real. Las ideas sobre la dignidad individual, la libertad y la justicia universal son construcciones históricas que han tardado siglos en desarrollarse. Estudiar honestamente el pasado, incluyendo sus aspectos más incómodos como la esclavitud, la misoginia o la brutalidad normalizada en los mitos y en la vida real, es fundamental para una educación histórica completa. Nos permite valorar el progreso que hemos logrado, entender las luchas que fueron necesarias para alcanzarlo y ser conscientes de que nuestras propias certezas culturales también son producto de nuestro tiempo. Solo conociendo de dónde venimos, podemos reflexionar críticamente sobre hacia dónde vamos como sociedad. En definitiva, la mitología griega es infinitamente más rica y compleja que las versiones simplificadas y edulcoradas que a menudo encontramos en la cultura popular. Las fuentes primarias nos revelan una civilización fascinante, llena de contradicciones profundas. Vemos genios filosóficos y artísticos que vivían en estructuras sociales muy diferentes a las nuestras, con una moralidad y una visión del cosmos que nos desafían y nos obligan a pensar. Estudiar esas historias con honestidad, sin censurar lo que nos incomoda, enriquece profundamente nuestra comprensión de la historia humana en su totalidad. Nos enseña a ser mejores historiadores y pensadores más críticos. El análisis riguroso de las fuentes antiguas, contextualizándolas y comprendiendo su complejidad, no es un mero ejercicio académico. Es una herramienta esencial para una educación histórica seria y para cultivar una mente verdaderamente curiosa y analítica. Si este análisis histórico te ha resultado educativo e interesante, te invitamos a dejar tu comentario académico y compartir tus reflexiones. Suscríbete para no perderte más investigaciones históricas basadas en fuentes primarias. En nuestro próximo video exploraremos un tema igual de fascinante, el origen histórico del concepto de el infierno en diferentes culturas. Nos vemos en el próximo análisis. Continúa investigando y estudiando la historia de manera crítica.